Está bien. Pues vamos a continuar entonces, mis hermanos, después de que ya dejaron los niños aquí el área principal y se fueron a sus salones. Vamos a ir con la serie, continuando con esta serie que ya estamos ya por los últimos temas. El orden de Dios para la familia cristiana, ¿sí? Ese es el tema número 24 que le titulé Resolviendo conflictos entre hermanos, ¿sí? El texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar es primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10. Primera de Juan 2, 10. En lo que usted le busca, yo le doy una introducción. Mire, una relación, mis hermanos, interpersonal es una fuerte, profunda o cercana asociación entre dos personas o más, una relación interpersonal, ¿sí? Las relaciones interpersonales, mis hermanos, tienen lugar en una gran variedad de contextos. Algunas de ellas tú las puedes elegir, ¿verdad? Tales como cada uno de los varones que están aquí presentes eligió a la mujer con la que quiso casarse, ¿no? Pero hay otros que están jóvenes que van a elegir la mujer con la cual se quieren casar, ¿verdad? O viceversa, también hay mujeres que eligen al varón con el cual se van a casar. Pero también existen los grupos de amigos, existen los entornos laborales, ¿verdad? Compañeros de trabajo, los clubes sociales y también deportivos, las comunidades religiosas, esa es otra donde se puede encontrar una relación interpersonal, ¿verdad? Y todo tipo de contextos, mis hermanos, donde existan dos o más personas en comunicación, ¿sí? Y todas esas relaciones, mis hermanos, son relaciones que en algún momento comienzan, como les dije, estas las de amigos, el entorno laboral, los clubes sociales, los deportivos. Son relaciones que en algún momento comienzan y en algún momento también pueden terminar por X circunstancias, ¿sí o no? Sin embargo, mis hermanos, hay otro tipo de relaciones interpersonales que nosotros no elegimos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no elegimos a nuestros hermanos, ¿verdad que no? Nadie aquí eligió tener esos hermanos. ¿Quién tiene hermanos aquí? Levante su mano. ¿Todos tienen hermanos? Aquí o en otro lugar, pero tienen hermanos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros, los que tenemos hermanos, no elegimos a nuestros hermanos, ¿verdad que no? Ya sea que tú fuiste el primogénito y después llegaron otros. O ya sea que tú llegaste al último y cuando naciste ya había otros, ¿verdad? Hermanos ahí. Pero tú no los elegiste a ellos, ¿sí? Con nuestros hermanos, mis hermanos, son con los que primero aprendemos a compartir, ¿sí o no? Con nuestros hermanos. Ya sean nuestros juguetes, nuestros zapatos o incluso nuestra ropa, ¿no? Y en algún momento a nuestros hermanos los defendimos de peligros. ¿Cuántos defendieron a sus hermanos de peligros? Los defendimos del bullying en las escuelas. O quizá también tú fuiste defendido por tu hermano en la escuela, del bullying, ¿sí o no? ¿Verdad? Y otra cosa que hicimos es que de seguro también peleamos con ellos. Nos peleamos con ellos. Nos agarramos del chongo con ellos algún día, ¿sí o no? Eso hicimos. Y cuando se da un problema de una relación de negocios, por ejemplo, o una relación sentimental de amistad, uno de los dos puede abandonar la relación, ¿sí o no? En ese tipo de relación. Pero ¿qué hacemos, mis hermanos, cuando es una relación de estas que no elegimos? ¿Qué hacemos? Que es entre hermanos y que también además de que esa relación que es entre hermanos, además vives en la misma casa. ¿Qué hacemos con una relación así, verdad? ¿A dónde podemos huir? No puedes desvincularte, ¿verdad?, de tu hermano. Tienes que estar ahí y te toca resolver este asunto de una u otra manera, ¿sí o no? Y ahí en primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 10, nos dice lo que debemos de hacer. Suena como un eco, ¿no? ¿Sí suena bien? Yo escucho como un eco. No sé si le muevo allá, no sé si le vaya a mover acá. Le voy a mover poquito acá, así, para que no se escuche tanto eco. Ok. Primera de Juan 2:10, ¿lo tiene? Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz
y en Él no hay tropiezo. ¿Se fija? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de adorarte, de exaltarte, de levantar nuestras manos, de derramar nuestro corazón. Y ahora, Señor, queremos disponer nuestros oídos, queremos disponer nuestros pensamientos, todo nuestro ser para recibir tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Señor, llénanos de tu palabra, danos de tu palabra. Queremos aprender cada día más y queremos ponerla por obra, Padre, también. Te damos gracias a ti por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy en esta noche, mi hermano, yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Por qué se dan pleitos y problemas entre los seres humanos en general? ¿Por qué? ¿Por qué hay pleitos entre los seres humanos, mis hermanos? ¿Usted sabe por qué? ¿Por el pecado? ¿Usted dice eso, hermana? ¿Por el pecado? Sí, efectivamente. Es a causa del pecado. A causa del pecado hay pleitos, mis hermanos, entre las personas. A causa del pecado. Esa es la respuesta y es simple y es sencilla, ¿no? Pero vaya por favor a Romanos 5:12, así rápidamente. Romanos 5:12. Para que veamos lo que dice ahí acerca de esto. ¿Lo tiene? Romanos 5:12. ¿Sí? ¿Sí hay señal ahí atrás? Sí, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y quién era ese hombre? Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y usted va a decir, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya desobedecido? Pues de ahí venimos, de ese linaje, ¿no? Ahí venimos de esa, ¿cómo se dice? De esa simiente, de esa estirpe. De ahí venimos, ¿no? E inmediatamente después, mis hermanos, de que vino el pecado, las relaciones interpersonales ya se estaban dañando, fíjese. Inmediatamente después de que vino el pecado. Y vemos que Dios le pregunta a Adán, ¿por qué comió del fruto prohibido? Dios le preguntó a él, ¿no? ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Adán le echó la culpa a Eva, ¿verdad? Y luego le dice a Eva, ¿y por qué le dice de comer? No, es que la serpiente me engañó. Y ahí empezó ya a tener los problemas interpersonales. Desde el primer momento, mis hermanos, de que hubo pecado, comenzó a haber problemas entre las relaciones interpersonales. Entonces vemos aquí ya, mis hermanos, un conflicto en una relación interpersonal, el cual era perfecta antes del pecado. ¿Sí o no? Pero en cuanto entró el pecado, mis hermanos, las relaciones interpersonales se dañaron, se corrompieron y todo se dañó. Todo se dañó, todo se rompió. Y esto lo vemos ahí en Génesis 3:16. Vaya por favor rápidamente. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente de Génesis 3:16 y vamos a ver lo que dice acerca de esto. Y fíjese lo que le dijo el Señor a la mujer, ¿no? ¿Ya lo tiene? En Génesis 3:16. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. ¿Sí duele en los embarazos, mis hermanos? Más bien a las mujeres, ¿no? ¿Mujeres les duele el tener hijos o no? Sí, ¿verdad? Y todo es a causa del pecado, mis hermanos. Por eso dice el Señor, y con dolor, ¿verdad? Darás a luz. Y aquí viene el problema, mis hermanos, con las relaciones interpersonales a consecuencia del pecado. Lo que dice enseguida, esta versión, traducción viviente, dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y ahí viene el problema, ¿no? Después Adán y Eva tuvieron hijos, mis hermanos. Ellos tuvieron primero a Caín y después nació Abel, ¿verdad? Y vamos a ver el primer ejemplo de hermanos aquí en la Biblia, mis hermanos. Extraeremos principios, mis hermanos, que aplicables no solo a las relaciones entre hermanos de sangre, sino también entre hermanos en Cristo. ¿Sí? Principios que vamos a ver aquí, sino también aplicable entonces también entre nosotros, entre los hermanos de sangre y en los hermanos de Cristo. Amén. Y Caín y Abel, mis hermanos, eran distintos. Cada uno de ellos, cada uno era diferente, era distinto. Y aquí vemos un potencial para que haya un conflicto.
ya hay diferencias. Cuando hay diferencias, mis hermanos, entre nosotros, hay un conflicto, ¿no? Grande. Caín, mis hermanos, fue labrador de la tierra, Caín. Y Abel era pastor de ovejas. Eran dos mundos, mis hermanos, totalmente diferentes. Uno pensaba todo a través de las legumbres, pensaba todo a través de las frutas, de las verduras, ¿verdad? Y decía, come más frutas y verduras, ¿no? Y el otro pensaba o filtraba todo a través de los animales. Y tenían dos ideas, dos perspectivas totalmente diferentes de ver las cosas, estos dos varones. Y la verdad no está mal, mis hermanos, que cada uno tenga una perspectiva diferente, que tengan diferencias, eso no está mal. El problema, mis hermanos, no es ser distinto. El asunto es cuando dos personas distintas se ponen a hacer una actividad, la cual esta actividad tiene algo ya establecido por la palabra. Y es, mis hermanos, cuando debemos de pensar a través de nuestra actividad cotidiana, sino no debemos de pensar a través de nuestra actividad cotidiana, sino a través de lo que dice la palabra, ¿sí? Tenemos que pensar todo a través de lo que dice la palabra. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque tanto Caín como Abel, siendo distintos, se unieron para realizar una actividad. Y esa actividad era adoración, ¿sí? Para eso se unieron, para esa actividad de adoración. Tanto Caín como Abel, mis hermanos, trajeron una ofrenda a Dios. Trajeron adoración a Dios, así como ustedes, ¿no? Que trajeron adoración a Dios. Y vemos aquí la adoración como objeto de conflicto. Ese fue el conflicto que ellos tuvieron a causa de la adoración, mis hermanos. Y aquí hay algo interesante mencionarlo. Tanto Adán, mis hermanos, como Eva, a pesar que pecaron, ellos conocieron la iniciativa de Dios para recibir el perdón por sus pecados. Adán y Eva conocieron esa iniciativa de Dios. Ellos pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron, mis hermanos, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Se cubrieron con higueras, ¿verdad? Con hojas de higuera. Ellos pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos y trataron de solucionar su vergüenza ellos mismos, tomando hojas de higueras, mis hermanos, y cubriendo su desnudez. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios, mis hermanos? ¿Qué? Dios los cubrió, ¿verdad? Los vistió con pieles de animales. ¿Y qué ocurrió, mis hermanos? Lo que ocurrió es algo conocido en la teología, mis hermanos, como un protoevangelio. Así se llama en la teología, protoevangelio. No sé si había escuchado esta palabra. Esta palabra protoevangelio, en el cristianismo usamos esta palabra para referirnos a la mención preliminar del evangelio, que consiste en la promesa de que vendría un ungido de Dios o el Mesías, el Salvador. Eso es el protoevangelio. Y el protoevangelio, mis hermanos, nada más le digo rápidamente, abro un paréntesis para saber qué es esto. Es una prueba, el protoevangelio es una prueba, mis hermanos, de que la Biblia es una historia en donde Jesús es el verdadero protagonista, ¿sí? Protoevangelio. Y necesitamos ver cómo toda la escritura se trata de Cristo, toda la escritura, ¿sí? Y cómo en su obra completamos la gloria de Dios manifestada en nuestra salvación por amor. Eso es el protoevangelio, mis hermanos, donde Jesús es el protagonista de toda la Biblia. Y eso lo vimos allí en Génesis 3, ¿verdad? Cuando Dios le quita las higueras a Adán y Eva y los viste de pieles, ¿sí? Esas pieles que consistían en un sacrificio. Entonces Dios, mis hermanos, sacrificó animales inocentes para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Y ellos aprendieron esta lección de parte de Dios, mis hermanos. No es con nuestra idea, sino que es con lo que Dios establece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos lo vieron y lo transmitieron, esto que ellos recibieron, que aprendieron, lo vieron, lo vivieron y lo transmitieron a sus hijos, a Caín y Abel. Así que vemos a Caín y Abel siendo enseñados por sus padres y ofreciendo adoración a Dios, ¿sí? Pero cada uno, mis hermanos, lo hizo conforme a lo que había en su corazón. Esa es la gran diferencia, que cada quien
le ofrece adoración a Dios conforme a lo que hay en el corazón. ¿Sí? Y veamos en Génesis 4:3, mis hermanos, rápidamente para que haya actividad en sus manos. Génesis 4:3, ¿lo tiene? Génesis 4, está en el principio, Génesis 4:3, ¿lo tiene? Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Se fija? Sabía Caín que había que darle una ofrenda a Jehová, pero le trajo del fruto de la tierra. ¿Sí? Versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ponga atención en esto, miró Dios con agrado la ofrenda de Abel y lo miró a Abel también con agrado. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjese, ¿qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Vemos una ofrenda aceptada y a la vez que esta ofrenda es aceptada, mis hermanos, una persona está siendo aceptada. ¿Lo está viendo eso? ¿Sí? Dice Génesis, mis hermanos, que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda. Persona y ofrendas aceptadas por Dios. Pero por el otro lado, mis hermanos, vemos a una persona rechazada y una ofrenda también rechazada. Dios rechazó, mis hermanos, la ofrenda de Caín, por lo tanto, rechazó también a Caín. ¿Sí lo estamos viendo eso ahí? Usted pensará, pues qué mala onda de parte de Dios, ¿no? ¿Por qué nomás aceptó la de Abel y la de Caín? No, pues los dos le llevaron ofrenda. Usted dirá, pues qué mala onda el Señor, ¿por qué no acepta mi ofrenda si yo le traigo mi ofrenda? ¿Verdad? Pero en la ofrenda de Abel, mis hermanos, había sangre. Y la palabra dice que sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la palabra del Señor? No hay perdón, no hay remisión, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, mis hermanos. ¿Sí? Y en la ofrenda de Caín solo había fruto de la tierra, no había sangre. ¿Sí está comprendiendo, hermano? Y esto, mis amados hermanos, no era el fin del mundo, Esto no era el fin del mundo. De que uno haya sido aceptado y el otro no. No era el fin del mundo. Era una oportunidad para que la ofrenda de aquel que no fue aceptado fuera rectificada. Era una oportunidad para eso, mis hermanos. Era una oportunidad para que Caín, al ver que la ofrenda de Abel era aceptada, él hiciera lo mismo que su hermano. ¿Sí? Y traer una ofrenda con la actitud de su hermano para ser aceptada por Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Pero qué cree? Caín, mis hermanos, no hizo esto. Porque continúa diciendo el versículo 5 en Génesis. Dice que se ensañó Caín en gran manera. Es decir, en lugar de rectificar Caín, ¿qué fue lo que hizo, mis hermanos? Se ensañó en gran manera. ¿Se fijan? Dice, y decayó su semblante. Y la Nueva Traducción Viviente dice en este mismo versículo, en la parte B, dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. El que no haya sido aceptado su ofrenda y que no haya sido aceptado él. O sea, en lugar de rectificar, mis hermanos, se enojó. Y aquí estamos viendo un principio, mis hermanos. ¿Sí? Este principio, cuando se nos muestra en la palabra, mis hermanos, que nuestra conducta no está siendo aceptada, a través de la Biblia se nos muestra que nuestra conducta no está siendo aceptada. ¿Qué debemos de hacer, mis hermanos? ¿Enojarnos como Caín o rectificar como Abel? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de rectificar, ¿sí o no? Y ver por qué mi ofrenda no está siendo aceptada. Entonces debo hacerla conforme a la palabra para ser aceptado. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchos, en lugar de ver esa condición que la palabra de Dios nos muestra y rectificar, lo que hacen es ensañarse. Lo que hacen es enojarse. ¿Contra quién? ¿Contra quién se enojan? Contra los que sí son aceptados. ¿Sí? Y además esto trae otra consecuencia. Y es que decae el semblante y te ves decaído. Es decir, te ves desanimado.
Ya no le echas ganas a la alabanza, ya no quieres levantar las manos. Vienes todo enojado y no quieres levantar las manos. No quieres adorar al Señor. Y el fruto del Espíritu, mis hermanos, es el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al menos eso dice la palabra, ¿no? Y no digo esto para que todos anden con la sonrisa, ¿verdad? Ahí fingida. No, el gozo del Señor, hermano, ¿verdad? El gozo, mis hermanos, es algo que fluye de dentro. Hay gozo en mi alma, hay plenitud, porque Cristo perdonó mis pecados, porque cuando estaba en el lodo cenagoso, perdido en mis delitos y pecados, Cristo me salvó y me dio vida eterna. Y esto, mis hermanos, trae gozo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su rostro, hay gozo. ¿Qué puede robarme ese gozo, mis hermanos? ¿Qué nos puede robar ese gozo? ¿Sabe qué es lo que nos puede robar ese gozo que Dios nos da? Como dijo la hermana, es el obedecer al pecado. Eso nos quita el gozo del Señor, obedecer al pecado. Nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. ¿Sí? Y en lugar de ver la bendición de Dios, mostrándonos el ejemplo de otros, ¿verdad? En lugar de ver la bendición de Dios y su bendición por su obediencia, en lugar de eso nos enojamos y decaemos, mis hermanos. Y como le mencioné el domingo pasado, ¿verdad? Aquí se ve la envidia en Caín, la cual no era necesaria porque podía haber rectificado. O sea, no era necesario que Caín tuviera envidia de su hermano. Él podía haber rectificado, ¿sí o no? Pero eligió el camino, la puerta de la envidia. Y la envidia, mis hermanos, ¿qué es? Es pecado. ¿Sí? La envidia es pecado. Y el pecado llama a más pecado. El pecado trae otro pecado y otro pecado y otro pecado. Y no podemos esperar vivir en pecado y recibir bendición de Dios. No lo podemos esperar, mis hermanos. Y madurar espiritualmente y crecer espiritualmente si andamos en pecado. No espere eso, mi hermano. El pecado frena las bendiciones de Dios. ¿Sí lo sabía? No es que Dios no quiera bendecirnos. Él ya nos ha bendecido, mis hermanos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Pero somos nosotros, mis hermanos, quienes nos tapamos los oídos, ¿verdad? Y tapamos y cerramos los ojos a esas bendiciones para cerrarnos en nosotros mismos. Para decir, no oigo, y no veo, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, mis hermanos, Dios le dio una oportunidad a Caín, fíjense. Incluso le dio la solución para el problema, porque Dios se da cuenta, mis hermanos. Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce nuestras actitudes. Y aunque respondas cuando te preguntan, ¿cómo estás, hermano? Y tú digas, no, todo bien, aleluya, bendecido y en victoria. Aunque tú contestes así, mi hermano, Dios conoce todo de nosotros, ¿sí o no? Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, Él conoce nuestros pensamientos y podemos escondernos, y no podemos escondernos de Él. Del pastor sí, ¿verdad? O del hermano y decirle, estoy bien, gracias a Dios, por la gloria de Dios estoy bien. Pero, ¿será cierto? Porque a Dios no lo podemos engañar, ¿sí o no? Veamos esto en el versículo 6 para que vea, de Génesis 4. ¿Lo tiene? Dice versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Yo creo que Caín ha de haber dicho, yo pensé que nadie sabía. Yo pensé que nadie se había dado cuenta, ¿verdad? Porque he puesto mi mejor cara. Pero Dios sí se da cuenta. Dios sabe, mis hermanos. Y Él nos confronta y nos dice, y en ocasiones por medio de una predicación como esta, Dios mismo puede estar diciéndote, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? Porque ha decaído tu semblante. Y Dios nos da la solución, mis hermanos, en el versículo 7. Ve ahí. Dios les da la solución. Como que ya no veo con esos lentes, hermano. Ya me los voy a quitar. ¿Ya tiene el versículo 7? No, mejor sí me los pongo porque ya no los veo. Versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
Es decir, si haces lo correcto, lo que es conforme a la palabra, con un corazón dispuesto, ¿no serás enaltecido? ¿No serás bendecido así como tu hermano? Eso le estaba diciendo Dios a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Estaba diciendo Dios, fíjese. Estaba todavía en un momento en el cual podía él rectificar. ¿Sí? Pero Dios le advierte, el pecado está a la puerta. Le está advirtiendo el Señor. Con todo esto, mis hermanos, dice la palabra, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Dios le estaba diciendo, tienes la solución en tus manos para no caer en pecado. Eso le estaba diciendo Dios. En este momento estás decaído, estás amargado, estás enojado, pero la solución está en tus manos. Le está diciendo el Señor. Y Dios a nosotros, mis hermanos, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? El Espíritu Santo, mis hermanos, nos capacita para resistir la tentación. ¿Sí o no? Y aunque nos hayamos deslizado, mis hermanos, con la envidia, así como este hombre Caín, que tuvo envidia de su hermano, y tenemos la capacidad dada por Dios, si somos creyentes, mis hermanos, de resistir el pecado. Tenemos esa capacidad. Porque la palabra dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Amén. Mire, somos más que vencedores no porque vencemos con nuestros recursos, sino porque el Señor ya venció por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y la instrucción del Señor en este caso y otros, pero específicamente aquí, mis hermanos, se puede aceptar o se puede rechazar. ¿Sí o no? Y Caín, mis hermanos, no rectificó la primera vez. Ahora Dios lo está confrontando con su pecado. Le está advirtiendo que puede caer, pero Él tiene la solución en sus manos. Dice, tú tienes la solución en tus manos. Y así nos dice el Señor, La solución está en tus manos, la decisión es tuya. Tú eliges. Y a veces elegimos mal. ¿Sí? Podemos aceptarlo o rechazarlo. Y el Señor no nos obliga, mis hermanos. Él nos dice, estás en la orillita del pecado. Cerquita ya ahí. Está a la puerta del pecado. Y aquel que rechaza la advertencia de Dios, mis hermanos, aquel que rechaza la amonestación de Dios, ya está hundido y se hunde aún más. Sí. Por ahí decía alguien, estamos en el hoyo y seguimos escarbando. Sí. Entonces viene la caída, mis hermanos, viene el pecado y sus consecuencias. Vea el versículo 8, por favor, de Génesis 4. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, vamos a hacer un picnic. ¿Qué te parece? Yo me llevo las frutas, las verduras, y tú te llevas la carnita asada. Estamos diciendo, vamos a hacer un picnic, le dijo Caín a Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo besó. ¿Lo que dice? Y lo amó. ¿Qué dice? Lo mató. Lo mató. Ahora sí, mis hermanos, el pecado es consumido. Se consume el pecado en la acción. Porque Caín había pensado, maquinado lo que quería hacer. El pecado aún no se consumía, pero al cometer el acto, el pecado se consumió, mis hermanos. ¿Sí? El pecado vino después de varias advertencias. ¿Cuántas advertencias te ha dado el Señor? Piénsalo. Y hermanos, nadie puede decir, ¿verdad? Nadie puede decir cuando se está revolcando en el lodo, nadie puede decir esto. Es que no sé cómo pasó esto. Nadie puede decir eso. Sí sabes, no te hagas. ¿Sí? Porque hubo un momento en que en lugar de rectificar lo que Dios te dijo que hicieras, seguiste y seguiste. Y Dios te advirtió, Dios te amonestó, te recordó que tienes la capacidad dada por Él para resistir el pecado. Y tú te tapaste los oídos y los ojos y seguiste por tu rumbo. ¿Cuántos dicen ouch? Y mis hermanos, fue el primer homicidio registrado en la Biblia. Y es
Un hermano matando a otro hermano. ¿Sí? Cuando en lugar de escuchar la voz de Dios, el hombre escucha o se escucha a sí mismo, su corazón se endurece, mis hermanos. Cuando dejas de escuchar la voz de Dios y te escuchas a ti mismo, tu corazón se endurece. ¿Sí? Y eso es lo que vemos aquí, mis hermanos. Caín no escuchó la voz de Dios, se tapó los oídos y escuchó su propia voz. ¿Sí? Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, mis hermanos, nos empezamos a escuchar a nosotros mismos. Y la voz que escuchamos de nosotros mismos, por lo general, es de nuestro corazón necio y engañoso. Y decimos a veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué con el otro sí? Y es que yo siempre, y bla, 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 comenzamos a hablar cosas, pues ya de amargura, ¿no? De envidia. ¿Sí? Y esa es la voz que oímos, mis hermanos, la voz de nosotros mismos. Pero debemos de dejar que esa voz se apague para que la voz de Dios, mis hermanos, se escuche más y así poder obedecer y seguir. ¿Sí o no? Porque si seguimos la voz de nuestro corazón, seremos engañados. Mire, por ahí dice, no, haz lo que te dicte tu corazón. ¿Sí? Si usted hace lo que le dicte su corazón, corre el peligro de ser engañado. Porque su corazón es engañoso y es perverso. Mejor haga lo que dice la palabra. ¿Qué le parece? Amén. Y vemos lo que pasa, ¿no? En el versículo 9, vea el versículo 9, por favor. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? Y esta pregunta, mis hermanos, no significa que Dios no supiera dónde estaba. Dios sabía que Caín andaba de amargado y decaído y sabía lo que había pasado con su hermano Abel. Dios lo sabía. ¿Sí? Y vean lo que le respondió Caín a Dios. Y a veces así nosotros le respondemos a Dios, ¿no? Y él respondió, ¿qué dijo? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué tremendo, ¿no? O sea, qué falta de respeto. A veces así nos dirigimos con el Señor. Somos faltos de respeto. ¿Sí? Y lo que vemos aquí es que el pecado, mis hermanos, de asesinato que él había cometido, porque Caín cometió un pecado de asesinato, no le incomodaba en lo absoluto, mis hermanos. No le incomodaba en lo más mínimo este pecado a Caín. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, es una señal de dureza de corazón. ¿Sí? Mire, cuando nuestro pecado no nos mueve, cuando nuestro pecado no nos duele, pasamos al siguiente paso, que es reflejar indiferencia. Hay indiferencia en nuestras vidas, cuando ya no nos duele el pecado. ¿Sí? Y Caín se pone a discutir con Dios, mis hermanos, y le dice, yo no soy niñero. Así le dijo, yo no soy niñero de nadie. Así le dijo Caín. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, mis hermanos, de esto? Las consecuencias para Caín, mis hermanos, fueron dos. Por lo menos fueron dos consecuencias, ¿sí? Primero, que la tierra no le producía como antes. El pecado y dureza de corazón es lo que produce que nosotros, mis hermanos, no progresemos económicamente. El pecado y la dureza de corazón, eso produce que no progresemos económicamente. Porque el que produzca la tierra, mis hermanos, tiene que ver con sustento, ¿no? El producir la tierra tiene que ver con sustento, tiene que ver con lo material también. ¿Sí o no? Y la otra consecuencia, mis hermanos, fue que él andaría errante por todos lados. Esa es la otra consecuencia. Caín andaría errante por todos lados. Caín, mis hermanos, al endurecer su corazón, andaría de errante de iglesia, andaría errante por todos lados. ¿Sí? Y esta, yo le pregunto, ¿esta es tu situación? ¿Que andas errante? ¿Sí? ¿Hay en tu vida envidia, ira, amargura, indiferencia hacia tu hermano? ¿Producto de todo un proceso de decadencia que estamos viendo? Vamos a ver otro ejemplo bíblico, mis hermanos, de relaciones entre hermanos, que se encuentra aquí en Génesis 25.
Pero déjenme primero hacer una síntesis para llegar ahí, mis hermanos. Porque también hay un principio que podemos aprender de la familia, ¿sí? Se trata de dos hermanos, mis hermanos. Uno llamado Jacob y el otro llamado Esaú, ¿sí? Y esos dos hermanos eran gemelos, eran twins, ¿verdad? Y desde el vientre de su madre estos dos hermanos ya se estaban peleando, dice las Escrituras. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Y esto comprueba, mis hermanos, la realidad de que en pecado nos concibió nuestra madre. Eso dice las Escrituras. Y que el pecado está en nosotros desde el vientre. El pecado ya está en nosotros desde el vientre. Y estos dos hermanitos, mis hermanos, desde el vientre de su madre, ya se estaban peleando. Fíjense. Y cuando nacieron, primero nació Esaú. Y detrás de él venía Jacob. ¿Y cómo venía Jacob? Agarrado del talón. Yo creo que quiso jalar, ¿verdad? ¿A dónde vas, conejo Blas? Con esas orejas saltando para atrás. Él quería nacer primero, ¿verdad? Y venían peleando por quién nacería primero, fíjense. Ya desde ahí ya venían peleando, mis hermanos. Por este motivo le llamaron a Jacob, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob, mis hermanos. ¿Ah? Usurpador, significa el suplantador, significa el tranza, pues. En términos mexicanos, ¿verdad? El tranza, suplantador, el usurpador, eso significa Jacob. Y los hermanos Jacob y Esaú crecieron, ¿verdad? Y como todos los hermanos, pues fueron distintos también, como todos los hermanos. ¿O cuántos hermanos tienen que son parecidos? Mira, aquí tenemos unos twins, son totalmente diferentes. ¿Sí o no? ¿Piensan diferentes? ¿Sí o no sus hijas? ¿O piensan igual? ¿Verdad que no? Son diferentes, tienen personalidades diferentes. Pues así también Esaú y Jacob tenían personalidades diferentes, ¿sí? Y eran twins también, eran distintos, ¿sí? Esaú, mis hermanos, se dedicó a cazar. A él le gustaba la caza. Era de cazar con flechas, arcos, le gustaba oler a monte, ahí de todo, ¿no? Ahí a hierba y todo eso le gustaba oler. Entonces, él le gustaba la caza. Era un hombre rudo que le gustaba atrapar animales, matarlos y cocinarlos, ¿sí? Y Jacob, pues se dedicó más al hogar. Estaba más con su mami, Jacob. Era experto en cocina, fíjense. Era bueno para las cosas en la casa. A ver, digan todos, ¿no? Era más hogareño. Y un día, mis hermanos, llega Esaú de cazar, ¿no? Y cansado y hambriento, y encuentra a su hermano Jacob haciendo un caldo de lentejas, ¿no? Bueno, dice las Escrituras que eran lentejas, dice que era un guiso rojo, ¿verdad? Pero muchos dicen, no, las lentejas. No sé por qué lo dijeron, pero dice que encontró a Esaú cocinando eso, yo creo que olía rico, ¿no? Llegó Esaú cansado y con hambre, quizá a lo mejor no había cazado nada, y le dice Esaú a Jacob, qué rico huele ese guisado, regálame un poco, ¿no? ¿Y qué le dice Jacob? Claro, te regalo un poco, pero vamos haciendo un trato. Y yo te doy de mi guiso rojo y tú me das tu primogenitura, ¿verdad? Y aquí vemos, mis hermanos, que Esaú, ¿qué hizo? Aceptó. Está bien, pero dame de eso, ¿verdad? O sea que a Esaú no le importaba, mis hermanos. Aquí vemos este principio. A Esaú no le importó, mis hermanos, saciar, a él en ese momento le importó saciar su necesidad, porque traía hambre, pero no le importó, sin pensar, no le importó su descendencia, ¿sí? No le importaron sus hijos. Él nada más quiso saciar en ese momento su hambre. Así que Esaú accedió y vemos aquí que este Jacob estaba haciendo honor a su nombre, ¿verdad? De suplantador, estaba haciendo honor. Y es importante, mis hermanos, recalcar que Dios ya había hablado a los padres de Jacob, ¿sí o no? Y Esaú diciendo, ya les había hablado a ellos diciendo que el mayor serviría al menor, ¿sí? Ya Dios lo tenía planeado, estaba en el plan de Dios ya. Pero vemos aquí a un hombre tratando de ayudar a Dios, ¿sí? Por medio de estrategias, por medio de engaños, mis hermanos. Y esta es la aplicación para nosotros. No debemos de utilizar estrategias, ¿verdad? Por medio de engaños para conseguir lo que nosotros queremos, ¿sí? Mire, cuando Isaac, el padre de ellos, envejeció, se quedó ciego, ¿sí?
Y Rebeca, su esposa, la esposa de Isaac, maquinó un plan tratando de ayudarle a Dios, fíjese. Así que planeó una estrategia para que Isaac diera su bendición a su hijo consentido, al suplantador, a Jacob. ¿Y por qué le digo que le quiso ayudar a Dios? Porque ya Dios les había dicho que el mayor serviría al menor. Por eso dijo, no, pues de una vez aquí vamos a darle una manita al Señor, ayudarle. ¿Sí? Y le dice, te voy a disfrazar de Esaú para que tu padre te dé la bendición. Y como Esaú era velludo y Jacob era lampiño, pues planean entonces esa estrategia, ¿no? Isaac cae en la trampa y bendice a Jacob. O sea que ya venía de familia eso de suplantar, mis hermanos. Ya venían los genes. Porque Rebeca mal aconsejó a su hijo para engañar a su padre. Fíjese, ya venía desde el gen este problema, ¿no? Entonces Esaú se da cuenta de que fue víctima una vez más de las tranzas de su hermano, ¿verdad? Y vaya a Génesis 27:35, por favor. Génesis 27:35. Para que vea qué fue lo que pasó ahí. ¿Lo tiene? Génesis 27:35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, le dijo Isaac a Esaú. Y dice que Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, no en balde le pusieron a ese nombre, porque sí es un suplantador, porque sí es un tranza, es un usurpador. Pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Y el versículo 41 dice, y aborreció Esaú, en el 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Una vez más vemos un problema fuerte ahí. Una relación interpersonal entre hermanos. Un problema, un conflicto entre hermanos de sangre. Sí. Y para evitar esto, mis hermanos, de que Esaú matara a Jacob, ¿qué fue lo que hizo Rebeca, mis hermanos? Pues hace huir a su hermano, ¿verdad? Digo, a su hijo. Y lo manda con su hermano Labán. Y saca de pretexto, no, es que lo voy a llevar porque aquí ninguna de estas mujeres, no quiero ninguna de estas mujeres para mi hijo. Lo voy a mandar a donde sí debe de haber mujeres para él. Ese fue el pretexto, para que ya se casara y no sé qué. Bueno, usted léalo, ¿no? Entonces lo mandan para allá con Labán, el hermano de Raquel, tío de Jacob y de Esaú. Y en Génesis 28:10, mis hermanos, Jacob tiene un encuentro con Dios, fíjese. Cuando iba de camino, Jacob se encuentra con Dios. Y en ese encuentro Jacob tiene una visión. Y Jacob hace un compromiso, ¿sí? Un pacto con Dios. Y levanta una piedra y llama en ese lugar, cuando levanta esa piedra le llama a ese lugar Betel, ¿sí? Y por fin llega a la tierra de los orientales y se encuentra con los pastores que andaban por ahí, a los cuales saluda, ¿verdad? Jacob. Pero de pronto ve a una mujer hermosa, dice las escrituras, de buen parecer, bella. La ve, se enamora y esa mujer se llamaba Raquel, ¿verdad? Y la palabra dice en Génesis 29:17, vaya por favor ahí, Génesis 29:17, dice que Lea era de ojos tiernos. Y mis hermanos, esta frase, que Lea era de ojos tiernos, era una frase amable, era una frase polite, ¿verdad? Para no decirle que era la menos agraciada, ¿no? Que era la más bellita, pues. Pero le decía, no, pero tiene bonitos ojos, ¿verdad? Tiene ojos tapatíos, uno le baila y otro le zapatea, decía, ¿no? Lea era de ojos tiernos, pero Raquel, ¿cómo era? Dice ahí, linda y tenía un cuerpo hermoso. Eso dice la versión Palabra de Dios para Todos, ¿verdad? Y Jacob, mis hermanos, la ve y se enamora a primera vista de ella. Y se le acerca y le dice, hola, ¿cómo estás? Fíjate que estaba leyendo el libro de Números y no vi el tuyo.
Se le acerca al Jacob. Así que, ¿cómo ves si me pasas tu número? Ese Jacob era tremendillo. Entonces Jacob le dice a Labán, en el versículo 18 de Génesis 29, yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Jacob amaba a Raquel, así que dijo: trabajaré para ti durante 7 años si dejas que me case con Raquel, tu hija menor. ¿Verdad? Y se le hicieron, yo creo que a Jacob, estos 7 años como 7 horas. ¿Verdad? Se le pasaron rapidísimo, porque él ya quería casarse con Raquel. Pero no contaba con la astucia de su tío Labán, fíjese. Ya venía de familia, como le digo, este asunto. Porque ahí se encontró con la horma de su huarache, Jacob. ¿Sí o no? ¿Qué ocurre? Que en aquel tiempo se cubrían las mujeres, ¿no? Hoy en día se cubren pues con un cubrebocas, ¿verdad? Pero en aquel entonces eran unos velos, mis hermanos. Se cubrían las mujeres, ¿sí? Con velos. Y llega la noche de bodas y se da cuenta de que no era Raquel, por la cual él había trabajado tanto, ¿verdad? Que había trabajado duro, se había esforzado tanto. Se da cuenta que no era Raquel, que era Lea, la de los ojos hermosos, la de los ojos tapatíos, pues, para que me entiendan. La hija mayor de Labán. Entonces Jacob le reclama a su tío y le dice: yo te pedí la menor y tú me diste la mayor, te equivocaste de acorde. Los que son músicos me entenderán. Y le responde su tío Labán, ahí en Génesis 29, 26. Le responde, y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Ya ven? Primero es la mayor y luego la menor. Todos se quedan así, ¿qué está hablando? Pues ahí dice, mis hermanos. O sea que Labán era músico, pues. No, la hija mayor y la hija menor. Primero se daba la hija mayor y luego la hija menor. ¿Sí? Entonces Jacob se quedó con Lea y tuvo que trabajar otros 7 años, mis hermanos, por Raquel. Y eso eran costumbres de antes, mis hermanos. ¿Sí? La ley todavía no venía. Además de que la Biblia lo tenga registrado, no significa que el Señor lo apruebe, ¿eh? No vaya después usted a decir: no, ya tengo la de los ojos zapatillos, ahora quiero la otra. No, eso no está permitido, mis hermanos, por Dios. Y mientras Jacob trabajaba otros 7 años por la mujer de bella figura y hermoso parecer, o sea, Raquel, Lea le daba hijos a Jacob. ¿Sí? Por fin llega el tiempo de casarse con Raquel. Y se da cuenta Jacob de que Raquel no puede tener hijos. Y además de que Raquel era dramática también. Sí, veía muchas novelas. Si no me cree, mire, vaya a Génesis 31 para que vea cómo Raquel veía muchas telenovelas de esas. Veía La Rosa de Guadalupe y todas esas, ¿no? Para que vea. Génesis 31, vea. ¿Sí lo tiene? ¿Qué dice? Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. ¿Se fija la escena? Bien de telenovela, ¿sí o no? Y luego pues Jacob, ahí estaba la escena, ¿no? Y la escena. Y luego dice Jacob, se enojó contra Raquel y dijo: ¿yo soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿A poco no le parece una escena así como de novela? ¿Sí? Pues de ahí viene, mis hermanos, todos estos dramas. Y Dios, mis hermanos, le concede entonces por fin a Raquel un hijo, al cual llamó José. ¿Sí? ¿Y sabía que José es hijo de Raquel? José el soñador. Y Jacob, después de un largo tiempo, mis hermanos, decide volver a casa, de aquel lugar donde salió huyendo de su hermano. Y fue un largo tiempo, porque dice que trabajó 7 años, más 7 años, y decidió quedarse otros 7 años más. O sea que habían pasado ya 21 años. ¿Sí? Cuando decidió salir de ese lugar y volver a su lugar de origen. Y después de engañar a su padre y hermano y experimentar ser engañado, decide regresar a casa, mis hermanos. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál era ese pequeño detalle, mis hermanos? Que en casa está todavía su hermano, Esaú. Ese es el pequeño detalle. ¿Sí? Que lo último que sabía de Esaú es que quería matarlo. Ese es el pequeño detalle, mis hermanos. Pero Dios fue quien le dijo a Jacob: vuelve.
Y cuando Dios nos dice algo, mis hermanos, sin importar el peligro con el que pensamos que nos vamos a encontrar, Dios tiene todo resuelto, ¿sí o no, mis hermanos? Por supuesto que Dios tiene todo resuelto. Y veremos que hay una parte de nosotros ahí que hacemos, ¿no? Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, mis hermanos, y caminamos en su voluntad, el Señor provee los recursos necesarios para que le obedezcamos. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jacob entonces, mis hermanos? Como todo hombre precavido, primero envía 400 hombres por delante, ¿verdad? Primero manda por delante 400 hombres. Y en el camino, antes de llegar a su lugar de origen, tiene otro encuentro con el Señor. ¿Sí? Pero este encuentro con el Señor es un encuentro distinto, mis hermanos. Es un encuentro en el cual el Señor Jesús se le aparece. O sea, hubo una cristofanía, ¿verdad? El Señor Jesús se le aparece a Jacob, ¿verdad? Y ahí están, están peleando, ¿verdad? Que raya el alba. Y luego le pregunta el hombre, ¿quién eres tú, verdad? Con el que el varón, el ángel, ¿no? de Jehová. Comienza a pelear con Jacob y luego le pregunta su nombre. ¿Quién eres? Le pregunta su nombre. Vaya ahí a Génesis 32 para ver esto. Y aquí, mis hermanos, es donde Jacob ve el rostro de Dios, ¿verdad? Y Dios le pregunta, Génesis 32, 27, ¿lo tiene? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso significa Israel, el que lucha con Dios. Entonces Dios le cambia el nombre. ¿Y qué es lo que hace el hombre nuevo, mis hermanos? Antes llamado Jacob y ahora llamado Israel. Porque Dios lo había hecho ya un hombre nuevo, ¿verdad? Levanta un altar en ese lugar y le llama por nombre Peniel, ¿sí? Que significa vi el rostro de Dios, ¿verdad? O que vio cara a cara a Dios. Eso significa Peniel. Y veamos ahora el capítulo 33, mis hermanos, para ver cómo es el encuentro de estos dos hermanos, Jacob y Esaú. Génesis 33, 1. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú. Imagínense, cuando alzó sus ojos y vio que venía Esaú, dijo, y ahí viene el velludo. Híjole, ¿qué va a hacer de mí? ¿Verdad? Se puso así como a temblar, yo pienso, ¿no? No, hay que ir alerta, ¿no? Hay que tener cuidado porque ahí viene el velludo. Bueno, eso significa Saúl, ¿no? Y dice, y continúa diciendo el versículo 1, y los 400 hombres que había mandado por delante venían con él, ¿sí? Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Y ve el versículo 2, ponga atención. Y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José a los últimos. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Que aunque Israel ya era un hombre nuevo, mis hermanos, aunque Israel tuvo un encuentro con Jesús en Peniel, todavía le salía lo mañoso. ¿Te fijas? ¿Sí? Y eso es por si tú te sentías mal y decir, no, es que yo no merezco el perdón de Dios porque yo no cambio, yo sigo cayendo en el error, en el pecado. No, mira, aquí está. Jacob, antes Jacob, ahora Israel, todavía tenía sus mañas. Ya era un hombre nuevo. Ya había tenido un encuentro con Jesús, con Dios. Ya había cambiado. Pero todavía le salía lo mañoso. Y eso es por si tú te sentías mal, ¿no? Porque el pecado, mis hermanos, todavía mora en nosotros. Todavía nos sale nuestra vieja naturaleza. ¿O cuántos de aquí ya no pecan? Levante su mano para darle pamba. Pero, ¿qué hemos de hacer, mis hermanos? Debemos de hacer morir nuestra vieja naturaleza. ¿Sí o no? Y vemos entonces que envió por delante a los que amaban menos. A las siervas y a sus hijos. Los mandó por delante. Y luego después a la de los ojos tapatíos
y a sus hijos, ¿verdad? Y hasta el final, ¿a quién mandó? A la de bella figura, con su más pequeño, para protegerlos. O sea, si Saúl viene enojado y viene con la espada desenvainada, que primero se aviente a las criadas y enseguida Lea. Y al último, pues voy a ver cómo defiendo a Raquel. ¿Se fija? ¿Sí está viendo eso ahí o no? Y dice la palabra en el versículo 3. Y él pasó delante de ellos, de todos ellos, de Lea, de los criados, de las criadas y de Raquel. Pasó delante de ellos. ¿Y qué hizo Jacob? Se inclinó. Es decir, se postró, se humilló. Dice ahí que se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Aquí estamos viendo una actitud de humildad, ¿sí? Una actitud de humildad de alguien que desea resolver un problema. Eso es lo que vemos aquí, mis hermanos. Su hermano lo quería matar por todo lo que le había hecho. Y en vez de llegar Jacob con sus hombres, sus 400 hombres y decir, a ver de cómo nos toca. En vez de decir eso Jacob, mis hermanos, lo vemos llegar con una actitud de humildad completa. Porque llega y se humilla. ¿Sí lo veo ahí o no? Y eso es lo que debemos de hacer, mis hermanos, cuando deseamos resolver un problema entre hermanos o cualquier otra relación interpersonal. Debemos de humillarnos, mis hermanos. Cuando nos humillamos ante aquellos que hemos tenido problemas, ¿cuáles son los resultados, mis hermanos? Ya vimos el resultado que se tiene cuando en vez de rectificar oímos nuestra propia voz, ¿no? Ya lo vimos. Cuando en lugar de rectificar y de oír el consejo y la advertencia de Dios, le damos por donde nosotros queremos. Ya vimos cuál fue el resultado. Sí. Pero también hay consecuencias cuando nos humillamos ante aquellos quienes hemos tenido problemas, mis hermanos. Vaya ahí a Génesis 33:4. Después de ver esta actitud de que se inclinó 7 veces, mis hermanos, vea lo que dice aquí en el versículo 4 de Génesis 33. Pero Esaú corrió a su encuentro con la espada. Dice, Esaú corrió a su encuentro no para matarle, mis hermanos, sino ¿para qué? Para abrazarle. Dice que y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué hermosa escena, ¿no lo cree? Qué maravilloso. Qué principios tan hermosos el Señor nos enseña a través de su palabra, mis hermanos. Vea el versículo 5, dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, es decir, Esaú, alzó los ojos, vio a las mujeres, a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y vemos aquí, mis hermanos, de este hombre nuevo, que no es perfecto, que todavía le sale lo mañoso de repente, ¿verdad? Pero que tiene la iniciativa y la humildad, porque ha tenido un encuentro con Jesús, mis hermanos, y lo vemos aquí reconociendo que lo que tenía, Dios se lo había dado. ¿Sí? Tuvo esa humildad de reconocer que todo lo que él tenía, que todo lo que él era, ahora era porque Dios se lo había dado. Versículo 6 dice, luego vinieron los siervos, las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Versículo 7 dice, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, ¿y qué hicieron también? Se inclinaron. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos un copy and paste, ¿sí? De lo que ocurrió en el versículo 3. Vemos, mis hermanos, a todos los hijos de Jacob, lo que su padre había hecho poniendo el ejemplo. Vemos a todos sus hijos imitándolo. ¿Sí está viendo eso? Nuestros hijos, mis hermanos, tienden a imitar lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos lo saben? Y eso puede ser un gran orgullo, pero también es una gran responsabilidad, mis hermanos. ¿Sí? Y si tenemos varios hijos, ellos tienen sus conflictos entre ellos. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? ¡Hey, resuelvan sus problemas! Pídele perdón a tu hermano. Ahí a veces queremos, ¿no? Y tratamos de hacer eso. Pero ¿cómo van a hacer eso, mis hermanos, si no nos ven a nosotros tomando la iniciativa para humillarnos y reconciliarnos con aquellos que tenemos problemas? Y queremos que ellos sí resuelvan sus problemas, pero como no nos ven a nosotros, ¿cómo lo van a hacer? Porque no tienen un modelo a seguir, mis hermanos.
Puede que lo hagan obligados y presionados. Pero si no tienen una referencia de parte de nosotros como padres al tomar la iniciativa y humillarnos, eso ocurrirá de manera superficial, mis hermanos, y actuada. ¿Sí? Y no será algo que fluya de un corazón sincero. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y este es un principio que Jesús nos dijo ahí en Juan. Vaya al Evangelio de Juan, por favor. Y deje un apartado ahí en Génesis 33. Pero vaya al Evangelio de Juan en el capítulo 5, verso 19, para que veamos juntos este principio que Dios nos da sobre esto. Sobre que los hijos ven lo que los padres hacemos. ¿Lo tiene? Dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? El Hijo igualmente. ¿Se fija? Entonces los hijos hacen lo que el Padre. Nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer a nosotros, mis hermanos. ¿Cómo van a resolver nuestros hijos los conflictos entre sus hermanos, mis hermanos? O cualquier otra relación interpersonal. ¿Cómo lo van a hacer? De la misma manera que lo han visto de nosotros. Así lo van a hacer. Sí, nosotros somos quienes ponemos el ejemplo a ellos. Regresando a Génesis 33, versículo 8, mis hermanos, por favor. Génesis 33, 8. Vea lo que dice ahí. Y Esaú dijo: a ver, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. La actitud de este hombre nuevo, Israel, mis hermanos, era consistente. Es decir, mis hermanos, esas 7 veces que Israel se postró, que se humilló, que se inclinó, ¿verdad? Y que también llegaron sus hijos y sus siervas, no era un show montado, mis hermanos. ¿Sí? No era algo que se pusieron de acuerdo. Mira, cuando llegamos delante de Saúl, tú te postras, 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, todos postrados. No era un show, mis hermanos. Era algo sincero. ¿Sí? Lo que está diciendo ahora, aquí en este versículo Jacob, lo que está diciendo es que se está despojando de esa primogenitura que adquirió tramposamente. ¿Sí? Porque le dice: quiero hallar gracia en los ojos de mi Señor. Así se dirigió con su hermano mayor. ¿Sí? Se estaba despojando de la bendición que tenía. ¿Para qué, mis hermanos? Para reconciliarse con su hermano. Por eso lo hizo así. Porque él quería reconciliarse con su hermano. Y además le trae un presente. ¿Sí? Y dice el versículo 9. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo. O sea, yo ya tengo mucho. Sea para ti lo que es tuyo. ¿Sí? No le quería aceptar el presente que le estaba dando Jacob, Israel. Y dice el versículo 10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto fervor me has recibido. ¿Qué ocurrió en este encuentro que tuvo con el Señor, mis hermanos? Después de que había engañado a su hermano, después de que había engañado a su padre también, después de que había hecho de todo, tiene un encuentro con el Señor, Jacob. Y él le pregunta por su nombre, y luego le dice: Jacob, me llamo suplantador. Y Dios le contesta: ya no te llamarás más así, ahora te llamarás Israel. Y Él nos cambia el nombre, mis hermanos, cuando obedecemos. Ya no eres la mentirosa, ya no eres la chismosa, ya no eres el tranza. ¿Sí? Ahora Dios pone otro nombre en ti. Entonces Jacob tuvo una experiencia, mis hermanos, con el Señor.
Y cuando tiene esa experiencia con su hermano, resultado de su humildad y esa nueva naturaleza que había en él, ve en Esaú, ¿qué fue lo que vio? Vio el perdón de Dios. Lo vio en Esaú. La misma actitud de perdón que encontró en Dios fue la misma actitud que estaba viendo Israel en su hermano Esaú. Por eso le dijo esas palabras. Por eso le dijo, dice que reciba el presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Por eso le dijo eso. ¿Sí? Versículo 11 dice, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y aquí vemos a un hombre sin orgullo ya, mis hermanos, ¿sí? Y esta palabra merced que dice aquí significa abundante. Eso significa merced. Significa abundancia. Por eso hay algunos mercados que le dicen la merced. No sé si usted... El mercado de la merced, sí, porque hay mucha abundancia. Porque hay mucha fruta, hay mucha verdura, hay de todo, ¿verdad? Por eso les dicen la merced. Porque eso significa merced, abundancia. Y lo que Jacob, mis hermanos, está diciendo es que tiene abundancia y dice, no es mío, Dios me lo concedió. Y esta es la actitud de humildad, mis hermanos, de un hombre que ha tenido un encuentro cara a cara con el Señor. Y esta reconciliación y unidad y perdón, mis hermanos, fue producida por la humildad. Y cuando hablamos de humildad, mis hermanos, no podemos pensar en nadie más que en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Quien se humilló. Quien sin haber conocido pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, mis hermanos. Y Cristo recibió nuestro castigo. ¿Sí o no? La humildad de Jesús, mis hermanos, resolvió nuestra enemistad con Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y había un abismo entre entre nosotros y Dios. Y Jesús, mis hermanos, fue el puente. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no hay otro. Amén. Ahora lo aplicaremos a la iglesia, mis hermanos. Y siendo hijos de un mismo Padre, ahora tenemos hermanos y hermanas, ¿sí o no? Volteé con su hermano, volteé con su hermana. Siendo hijos de un mismo Padre, tenemos hermanos y tenemos hermanas. O si no, ¿por qué nos decimos hermanos? Hermano, hermana. ¿Ah? Somos hijos de un mismo Padre. Y esto, mis hermanos, no lo elegimos nosotros. ¿Verdad que no? No lo elegimos nosotros. En la familia de la fe no elegimos a nuestros hermanos. No. Ya vienen en el paquete, mis hermanos. Sí. Mateo 23:8, por favor. Y si no puede buscarlo rápido, yo se lo leo. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Si algo que me llama la atención, mis hermanos, es que Jesús llamó a dos hermanos de sangre. Llamó a Pedro, a Simón, a Pedro y a Andrés. Eran hermanos de carne, de sangre ellos dos. Pero no solo eso, también llamó a Jacob y llamó a Juan, que también eran hermanos. No sé si a usted no le llama la atención esto. Y en el equipo de Jesús, mis hermanos, había hermanos de sangre. Y qué maravilla, mis hermanos, es poder servir a Dios entre hermanos, ¿no lo creen? Qué maravilla es seguir a Jesús entre hermanos. Y no necesariamente deben de estar en la misma iglesia, mis hermanos. Pero como hermanos, en una iglesia local me refiero, ¿sí? Pero como hermanos, estamos siguiendo las huellas de Jesús, las pisadas de Jesús. Y cumpliendo con la misma misión de Jesús. Miren, mis hermanos, Cristo compró una iglesia y espera que como iglesia estemos perfectamente unidos. Eso es lo que espera Jesús.
¿Cuál es la expectativa del Señor en una relación entre hermanos, ya sea de sangre o en Cristo, o ambos? ¿Cuál es la expectativa del Señor? Lo vemos en el versículo base que leímos al principio, mis hermanos. Regrese a la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 10. Ahí vemos la expectativa que Dios espera de los hermanos en Cristo, los hermanos en sangre o ambos. ¿Lo tiene? Dice, el que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando hablamos de amor, mis hermanos, nos queda claro que es Dios mismo habitando en nosotros, ¿sí? No es amor como sentimiento, no es un amor así como que, ay, a ver si siento. Es un amor incondicional, mis hermanos, en donde el que elige amar no le importa nada, ¿sí? Y si tú eliges amar, no va a haber tropiezo. Vea el versículo 11 de primera carta de Juan. Pero el que aborrece a su hermano, ¿cómo está? En tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Se fija? ¿Usted ha manejado en tinieblas? Más bien cuando hay neblina y que no se ve nada, ¿qué hace? A veces mejor se para y se hace a un lado para ver si se baja la neblina, pero a veces no, ¿verdad? Se va despacito, no sabe ni si adelante qué hay, ¿no? Es lo que sucede con alguien que no tiene amor hacia su hermano. Anda en tinieblas. Se le han cegado los ojos y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, dice. Versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y en este versículo 12, mis hermanos, nos recuerda que somos sus hijitos, pero también nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué hay esta referencia, mis hermanos? Porque nuestros hermanos de sangre y en Cristo van a pecar contra nosotros. Por eso hace esa referencia. ¿Qué debemos de hacer para no aborrecerles? ¿Qué es lo que debemos de hacer? La clave está aquí en este versículo 12, mis hermanos. Recordar quién es nuestro Padre y recordar que nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la clave, mis hermanos. Y ya para concluir con el tema de hoy, y meditando un poco en esto, si es así, que nuestros pecados han sido perdonados, ¿cómo no hemos de perdonar a nuestros hermanos? ¿Cómo no lo hemos de hacer, mis hermanos? Tenemos que perdonar a nuestros hermanos, porque el Señor nos perdonó a nosotros, ¿sí o no? No me explico cómo hay personas que pueden levantar sus manos en un tiempo de adoración y cantar sabiendo que tienen algo en contra de su hermano o en contra de varios hermanos. Porque ¿qué dice la Escritura? Si tú sabes que tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Eso dicen las Escrituras, ¿sí o no? El Señor, mis hermanos, nos ha dado la solución. Y la solución está en su palabra. El Espíritu mora en ti. Yo te he hecho más que vencedor, dice el Señor. Tú puedes salir de ese hoyo. Y en lugar de que el pecado se enseñoree de ti, sal adelante. Pero las consecuencias siguen, ¿sí? Y está este problema de andar errante. Voy aquí, voy allá, ¿no? Y el problema no es la iglesia, mis hermanos. Si andas en pecado y lo único que escuchas es tu propia voz, no le eches la culpa a la iglesia, porque tú puedes irte a la más santa de todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Y te darás cuenta que no es la iglesia y andarás errante a causa de tu pecado, ¿sí? Por eso muchos andan de iglesia en iglesia, por causa de su pecado. Ahora vámonos de aquí, no, aquí ya no, vamos allá y allá, y así andan. Así que es tiempo, mis hermanos, de resolver con humildad cualquier conflicto. Y permitamos que el Señor restaure las relaciones rotas entre hermanos en Cristo. ¿Sí o no? Entre hermanos de sangre también. Y algo bien importante visto en esta enseñanza.
Y es que nuestros hijos están viendo nuestro comportamiento. Nuestros hijos están siendo formados y absorbiendo como esponjas, ¿verdad?, la manera en cómo resolvemos los conflictos, cómo nos conducimos y de cómo mostramos humildad para pedir perdón. ¿Sí? A ver, tú cuando te enojas con tu esposa, ¿vas y le pides perdón? ¿O dejas que se le baje el coraje y ya se queda todo olvidado? No, cuando tú hagas enojar a tu esposa, tú ve y pídele perdón. ¿Sabes qué? Perdóname, me equivoqué. Te hice enojar y no debí de haberlo hecho. Debí de haber hecho esto que es lo correcto. Pero también mujeres no se pongan que, no, que te perdone el Señor. Yo quién soy para perdonar. Porque, y luego los hijos nos están viendo, ¿verdad? Las actitudes. Y eso es lo que están aprendiendo de nosotros. No, que nos vean, que nos reconciliamos, que nos abrazamos, ¿verdad? Que sí nos perdonamos. Y eso, mis hermanos, se les queda marcado. ¿Sí? La iniciativa, mis hermanos, la va a tomar siempre aquel que se considera un hijito y que considera que sus propios pecados han sido perdonados. ¿Sí? El perdón es un ejercicio, mis hermanos. Tenemos que ejercitarnos para el perdón. Es un hábito que tiene varias repeticiones. ¿Cuántas repeticiones tiene el perdón? 70 veces 7. ¿Sí? De esta forma nuestra familia será fuerte. Y por lo tanto, mis hermanos, también nuestra iglesia será fuerte. Porque en familias fuertes, iglesias fuertes. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos a ti hoy en esta noche por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella los conflictos que debemos de resolver como hermanos, tanto en la sangre como hermanos en la fe. Porque a veces dejamos las cosas que se pasen o que se hagan más grandes y no nos humillamos y no sabemos pedir perdón. Pero tú nos has enseñado, Señor, la forma en cuál debemos de proceder. Que no debemos de ser como Caín, que solamente escuchó lo que él quería escuchar y se encerró en su propio ego y no le hizo caso a Dios, inclusive hasta discutió con Dios. Y Dios le advirtió para que no cayera en ese pecado. Pero no hizo caso a la voz de Dios. Hizo caso a su propia voz y por eso anduvo errante de lugar en lugar. Pero queremos ser como Jacob, con ese hombre que se encontró contigo, que tuvo un encuentro contigo de tal manera que él peleó y que tú le cambiaste el nombre. Y no lo llamaste ya más Jacob, sino ahora le pusiste Israel. Era un hombre nuevo, un hombre que había cambiado, transformado, nacido de nuevo, el cual se humilló para reconciliarse con su hermano. Y hubo una reconciliación maravillosa, de perdón, de amor, entre hermanos. Y de la misma forma aquí en la iglesia debemos de actuar también, pedirnos perdón si hemos fallado y reconocer que nos equivocamos. Y no dejar que las cosas crezcan, sino acercarnos con aquel que hemos afectado, que hemos insultado, que hemos herido y pedirle perdón. Porque no es lo mismo decir, ay, discúlpame, a decir, perdóname. Son cosas totalmente diferentes. Y cuando nos humillamos con un corazón contrito, un corazón humillado, dice la palabra que no desprecie un corazón en esa condición, Señor. Y si nos humillamos y pedimos y reconocemos que nos hemos equivocado y pedimos perdón, seremos perdonados, seremos reconciliados. Porque eso es una ley, es un principio que viene en tu palabra. Nosotros, Señor, queremos poner en práctica tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo es que debemos de dirigirnos, cómo es que debemos de actuar y cómo es que debemos de ser con nuestros hermanos en la sangre y en la fe. Gracias, mi Señor, te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.